Si aún no conoces al Señor, pero quieres conocerlo, este video es para ti. Voy a hacer un mini discipulado con 7 videos que abarca desde la existencia de Dios hasta el caminar diario con Jesús. Lo más básico que tienes que saber a nivel espiritual, siendo este el primer video, la existencia de Dios. Bien, Dios es real, ¿sí? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Pregunta directa, ¿tú ves el viento? No, ¿cierto? ¿Y por qué estás convencido de que existe el viento? Porque lo puedes sentir. Eso se llama inferir una causa invisible a partir de efectos visibles, ¿cierto? Nadie duda del viento solo porque no lo puede ver. Con Dios es algo parecido, porque nuestra fe no se basa en ver a Dios, sino en reconocer sus efectos. La creación, el orden del universo, la vida, el diseño perfecto, la ley moral, el amor, los árboles moviéndose, no son Dios, pero revela que hay una causa detrás. Y así como el viento deja huellas visibles de algo invisible, Dios deja evidencias visibles de su persona invisible. Entonces, no creemos en Dios porque lo podamos ver, sino porque sus efectos están en todo lo que existe. Entonces, no ves el viento, pero ves lo que mueve. No ves a Dios, pero ves lo que Él sostiene. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entendido esto, sabemos que Dios es real, ¿cierto? Te invito a seguirme, a suscribirte al canal, comenta, guarda y comparte para que todos podamos estar en este discipulado. Segunda mini clase de discipulado, la Trinidad. Bien, ahora que sabemos que Dios existe, como lo expliqué en el video anterior, ¿cierto? Debemos saber que Dios es un ser único que existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que entender que, aunque son 3 personas distintas, todas son plenamente Dios y están unidas en un solo ser. Esto no significa que sean 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas. Sí, yo sé que es un poco difícil de entender a razonamiento humano, pero vamos a ir paso por paso. Romanos 28:19 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, en el nombre es singular, un nombre para las 3 personas. En el bautismo de Jesús, Mateo 3:16, vemos que claramente Jesús está en el agua, el Espíritu Santo desciende y Dios Padre habla desde el cielo, ¿cierto? Entonces, no es un Dios en 3 manifestaciones distintas. No, no estamos hablando de manifestaciones. Si habláramos de manifestaciones, estaríamos diciendo que una sola persona toma 3 formas diferentes. Y no es así. Son 3 personas actuando al mismo tiempo. Entonces, aquí los 3 están presentes y activos a la misma vez. Hagamos un ejemplo sencillo. Imaginemos el fuego. El fuego en sí como Dios Padre. La luz como el Hijo. Y el calor como el Espíritu Santo. No son 3 fuegos distintos y no puedes separar uno del otro. Entonces no estamos diciendo que el fuego se manifiesta de 3 maneras, sino que es un fuego que posee estas 3 realidades inseparables. Entonces decimos que Dios es uno, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen eternamente, comparten la misma esencia divina y actúan en perfecta unidad. Tercera clase de discipulado. Jesús es Dios. Si estás aprendiendo a caminar con Jesús, entonces tienes que saber quién es Jesús. Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Luego dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. El que es la palabra está hablando de una persona. Dios creó todas las cosas por medio de él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Entonces, ¿quién es la palabra? Para eso nos vamos a ir a Juan 17:17. Dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La palabra. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si la verdad es la palabra y Jesús dijo que Él es la verdad, ¿quién es la palabra? Jesús. Entonces, Juan 1:1. La palabra era Dios. Jesús es Dios. Ahora, ¿cómo sé si es válido este texto? Porque hay muchas traducciones, muchas Biblias y todo. Y hay gente que empieza con su pregunta. Pues fácil, nos vamos al texto original. Vamos, al griego original. En el principio era el verbo. Les voy a poner ahí la palabra en, que significa era. Es decir, ya existía, no fue creado. El verbo estaba con Dios. Pros ton theon, con Dios. Pero el griego dice mucho más que con, porque la preposición pros no es neutra ni distante, es decir, no significa estar cerca de, ni junto a, ni al lado de. En griego, ikoiné implica frente a frente, cara a cara. No es al lado de Dios como algo externo, sino es comunión directa con Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Seguimos. El verbo era Dios. En griego dice kai, teos, en o logos. Kai significa y, teos, Dios, en era
o él. Logos, verbo o palabra. Es decir, en griego original dice, y Dios era el verbo, y Dios era la palabra. Primera de Corintios 3:11, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo, ¿sí? Es decir, nadie tiene el derecho de agregar o quitar una palabra de lo que está escrito ahí. Entonces, ojo al charque aquí. Cualquier doctrina que quite o añada algo al texto es falsa doctrina, ¿sí? Ojo con eso. Falsa doctrina. Te invito a seguirme, a suscribirte al canal, comenta, guarda y comparte para que más personas vean este discipulado. Cuarto día de mini discipulado. Ya conoces una parte básica de Dios, ahora debes saber que la Biblia no es un libro cualquiera. Y aquí voy a entrar en un tema muy cuestionado por los agnósticos y los ateos. ¿La Biblia ha sido manipulada? Ahora bien, debemos saber qué significa realmente que esté manipulada, porque la gente dice eso y suele mezclar tres cosas: transmisiones del texto, es decir, las copias, traducciones e interpretaciones doctrinales. Y ninguna de esas invalida el texto original, y aquí está la clave. Escucha esto, presta atención y guárdalo en tu corazón. La Biblia está escrita por más de 40 autores, en 3 continentes, más de 1500 años, 3 idiomas principales, que es el hebreo, el griego y el arameo. Y aún así, solo una línea coherente narrativa: la caída del hombre, la redención y la restauración por medio de Cristo. Y eso no ocurre en textos manipulados. ¿Puedes entender la magnitud de eso? Autores que no se conocían uno con el otro, lugares totalmente diferentes y escrito dentro de muchísimos años. Y es más, aquí el punto más fuerte: los rollos que se encontraron cerca del Mar Muerto, desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Encontrados en Qumran, es una zona desértica, dentro de unas cuevas naturales, 11 rollos, entre 1946 y 1947. Entonces, estos rollos comparados con los manuscritos hebreos, escritos 1000 años posteriores, la coincidencia textual es más de un 99%. Es más, si alguien hubiese manipulado la Biblia o editado la Biblia, esto sería imposible de ocultar. Ahora, el Nuevo Testamento, más de 1800 manuscritos griegos, más de 24.000 contando con siríaco, copto, latín. Y a solo modo de comparación, de Homero tenemos menos de 600 manuscritos y de Platón menos de 10. Y nadie duda de Homero o Platón, pero sí dudan de la Biblia. Qué curioso, ¿no? Y es que debemos saber que no solo es sorprendente por eso, sino también porque la Biblia es un libro que sobrevivió a guerras y persecuciones, sobrevivió a errores humanos al copiarla, sobrevivió escondida en cuevas por siglos, sobrevivió a imperios que querían destruirla. Y a pesar de todo eso, el mensaje sigue siendo intacto. Es decir, lo mismo que leyeron los profetas, los discípulos, la primera iglesia, llega hasta nosotros hoy. Entonces, si Dios pudo proteger su palabra todo el tiempo, podemos confiar en ella plenamente. Si quieres profundizar más sobre este tema, suscríbete al canal, comparte y déjame en los comentarios qué piensas tú. Quinto día de discipulado. Comenzamos. Como vimos en el video anterior, ya sabemos que la Biblia es claramente un libro verdadero, confiable y extraordinario. Y ahora debemos saber lo más básico que habla la Biblia sobre el pecado. El pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Prácticamente es desobedecer su palabra. Y lo peor de todo, vivir como si Él no existiera. En 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Es decir, es todo lo que va en contra de la ley. No es solo lo que la sociedad llama malo, sino que es todo lo que rompe nuestra relación con el Creador. Entonces, sabemos que el pecado comenzó en el Edén, ¿cierto? Con Adán y Eva. No fue inocencia, no fue un error, no fue curiosidad. Fue un deseo consciente de ser igual a Dios. Y desde entonces nacemos inclinados hacia lo malo. Ser independientes, decidir no necesitamos a Dios. Y si eso no se reconoce ni se abandona, su destino es la separación eterna de Dios. Y sabes a lo que me refiero. Y hoy en la actualidad vivimos rodeados de pecado sin verlo. Esas mentiras que creemos inofensivas, rencores que guardamos en el corazón, deseos sexuales fuera del matrimonio. Hoy es normal, pero la Biblia lo llama inmoralidad sexual o fornicación. La codicia y el materialismo, querer tener más y más. Aunque pienses que no le haces daño a nadie, eso se llama idolatría del corazón. Desobedecer a los padres o autoridades. Parece trivial, pero la Biblia dice que es pecado grave. Y lo peor, la indiferencia a Dios y a su palabra. Vivir como si Él no existiera también es pecado. Y decir su nombre en vano. ¿Quién no ha hecho eso? ¡Ay, Señor!
Dios mío. Ojo ahí, eso es pecado. Y no tomará por inocente al que use su nombre en vano. Pues escucha esto, eso que llamamos normalidad es muerte. Porque esa normalidad que sientes es un veneno silencioso que devora tu alma. Y escucha esto, vivir sin Dios es caminar hacia la muerte espiritual. Y la sociedad puede normalizar muchas prácticas, pero la palabra de Dios no cambia. Permanece para siempre, pues el pecado siempre separa y siempre condena. La pregunta es, ¿vas a seguir normalizando lo que Dios llama pecado? ¿O vas a volver a Él y encontrar vida? Suscríbete al canal si quieres profundizar más de estos temas. Guarda, comparte y comenta qué piensas tú. Sexto día de discipulado. Ya vimos entonces lo que es el pecado y lo que significa vivir sin Dios. Ahora vamos a hablar sobre la salvación y quiero realmente explicar lo que significa. Sé que lo que te voy a decir a lo mejor ya lo has escuchado otras veces, pero no lo tomes por alto. Presta oído y escucha. Hay una persona que te amó tanto, pero tanto, que cargó con todo lo que tú arrastras hoy. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Siendo Él santo, siendo Él sin pecado, siendo Él inocente, decidió amarnos de una manera que no merecemos. ¿Para qué? Para que seas libre espiritualmente, para darte salvación. Y tú me dirás, ¿pero salvación de qué? Pues de la inmundicia del pecado. Salvarte de la ira de Dios, salvarte de las tinieblas, de la esclavitud del pecado. Y mira lo que significa el amor de un padre por su creación. A Jesús lo golpearon sin piedad. Y fue para cargar tus golpes, tus fracasos, tu rebeldía. Lo desnudaron delante de todos para cargar con tu vergüenza, tus secretos que creías ocultos. Clavaron sus manos y sus pies y fue para cargar tu pecado, cada mentira, cada decisión equivocada. Oye esto, el peso de la cruz quebró su espalda y fue para cargar tu carga, tus miedos, tus angustias que nadie más puede entender, tus indiferencias. Y lo hizo por ti, lo hizo por amor, porque es un enamorado de ti. El sol se ocultó y el cielo lloró de dolor y de furia santa. Sí. ¿Te has preguntado qué habrá pasado en el cielo mientras a Jesús lo crucificaban? Pues mientras Jesús era crucificado, los ángeles estaban conteniendo su furia. En Mateo 26:53, Jesús dijo, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría ahora más de 12 legiones de ángeles? Eso significa que ahí estaban, preparados. Con un solo movimiento podrían haber incinerado a los romanos, haber borrado a Jerusalén del mapa y haber rescatado a su rey, pues ellos veían cómo escupían al que creó las estrellas. Veían cómo clavaban al que creó los árboles, pues cada latigazo debió ser una provocación para que el cielo entero gritara ¡basta! Estaban con la mano en la empuñadura de la espada, esperando una sola palabra, una señal de Jesús para atacar, pero esa señal nunca llegó. La orden del Padre fue la más difícil que recibieron, porque tuvieron que ver morir a su amado en silencio, y solo porque el amor por ti era más fuerte que el deseo de justicia de ellos. ¿Acaso tú hubieras aguantado ver a alguien que amas sufrir sin defenderlo? Jesús dejó todo por ti, todo. Y ahora tú tienes que decidir. Ya está, ya está. ¿Serás indiferente ante un amor tan grande y genuino? ¿Acaso alguien más te ha amado de tal manera? Pues si decides aceptar esa salvación, háblame por interno y te digo cómo tomarla. Si quieres profundizar más del tema, suscríbete al canal, comenta, comparte y guarda para que lleguemos a más almas que necesiten de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendiciones. Séptimo día de discipulado y último. Y con esto completamos. Si aceptaste ya la salvación y confesaste a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces ahora debes seguir sus pasos. Bien,
¿Qué es caminar con Jesús? Bueno, es dejar todo a lo que estabas atado en este mundo. Es renunciar voluntariamente a tu vida del mundo y decidir llevar una vida apartada, en santidad, conforme al corazón de Jesús. ¡Ah, qué fácil! No es fácil. De hecho, se pone más complicado todo, porque vas a caminar en santidad en un mundo en el cual decidiste ir en contra. Ahora, lo primero que tenemos que considerar al caminar con Jesús es que nosotros caminamos con Él, no Él con nosotros. Quiero decir que nosotros debemos depender de Él, dejar que Él nos guíe, dejar que Él nos transforme nuestra manera de pensar por medio del Espíritu Santo y su palabra. Y la dependencia no viene sino primero con rendición. Pero espérate, no rendición parcial. No, es rendición completa y absoluta. Rendirle al Señor todas las áreas de tu vida. Todas, sí, todas. Entonces ahí es donde viene la transformación. Nos vestimos de Cristo, ¿cierto? Es decir, nosotros al carácter de Cristo. Tienes que saber que no es de un día para otro. Es un proceso de santificación, es un proceso de transformación. Y en ese proceso nosotros nos ponemos la armadura de Dios, porque tendremos batallas diarias, luchas entre nuestra carne y el espíritu. Pero debemos saber que nuestra fuente de aceite y renovación para poder tener victoria en esas luchas están en la oración. Porque dice su palabra que no es con nuestras fuerzas, es con su espíritu. Entonces, para caminar con el Señor debemos rendirnos, depender de Él, tener comunión con el Padre, ¿cierto? Importante. Oración y lectura. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucciones y asegúrate de obedecer todo lo que está ahí escrito, ¿cierto? Entonces, obedecer. Ahí viene la santificación y la transformación. Te di a conocer en 7 videos lo más básico que tienes que saber para conocer a Dios y caminar con Él, ¿sí? Si tienes dudas, si quieres profundizar más del tema, te invito a suscribirte, comenta, comparte y guarda para que llegue a más almas que necesitan de Cristo.